La serpiente de los mil ojos. Cuando salió del huevo, eso fue una decisión, como dije, que hizo mucho hincapié, que la sostuvo Miguel, que al final terminó validándose por sí sola. Es también atentar todo el tiempo con la identificación, ¿no? Como para escaparle a esta mirada de uy, che, pobrecito, mirá lo que está ocurriendo. Entonces, con ese final, yo vuelvo a hablar con mi voz que estoy hablando en este momento y con un texto que es un texto, digamos, que ancla un poco más en lo actual, si bien es poético también y si bien, por supuesto, que tiene palabras e imágenes que vos estuviste viendo durante toda la obra, pero claramente atenta contra eso, contra la representación. Y en esa representación, en ese atentado, atenta contra la identificación. Nosotros no estamos brindando una respuesta ante un hecho, o no estamos posicionándonos, estamos más bien siendo testigos también de algo que sucede, de esto que decía antes, de una metáfora que puede ser trasladable a muchas situaciones y a muchos lugares geográficos, pero no es que nosotros venimos a decir, entonces hagamos esto. La verdad es que en ese sentido también creo que nosotros tenemos como una postura bastante honesta, porque tampoco tenemos una solución al respecto. Simplemente el poder compartir una porción de una historia que a nosotros se nos hace importante compartir, porque ahí encontramos nuestra voz de qué es lo que queremos hablar, pero no tratando de evangelizar al respecto. Entonces, bueno, eso fue maravilloso porque nos empezamos a dar cuenta de que estábamos generando como una especie o entrando en una teatralidad ceremonial, o con una búsqueda ceremonial, o para no ser pretencioso, ritual, ¿no? En el cual en el entramado estamos todos. Y bueno, fue increíble por ahí empezar a darse cuenta de cuando se empiezan a abrir los ensayos y ese tipo de cosas, de cómo por ahí el aspecto sonoro de la palabra tenía más llegada que el aspecto del sentido de la palabra. Digo, cuando uno se mete, Yacaré cruza en un momento con una cuestión absolutamente humana, que tiene que ver con grandes masacres, limpiezas raciales, económicas, guerras, cosas que eso es, yo creo que está en el orden de lo irrepresentable, en la que yo como sujeto creo que cuando veo
el gesto de un artista por acercarse a generar una verdad en ese momento comparable a algo como eso, para mí entra en un lugar ridículo. Entonces, no es que no se pueda hacer, digo, no es que no se pueda, no es que yo crea que esté anulado, sino que hay que tener la humanidad de saber que uno está refiriendo a algo que es demasiado fuerte, es un territorio sensible de la humanidad que es como una especie de respeto, ¿no? a ese tipo de cosas. Digo, por ahí, para ser más concreto, no sé, en los 60 había un tipo que hacía un referente del teatro, que teniendo que meterse con el tema de la Shoah judía, por ejemplo, el tipo cuenta que se mete en un gran problema, ¿no? Porque hablando de lo irrepresentable. Y el tipo lo termina solucionando de un lugar muy interesante y me parece que va por ahí. No es no puedo hablar sobre eso, ni no puedo poetizar, sino es cómo lo hago. Nunca perdiendo la perspectiva de que es un hecho artístico y tampoco convirtiendo el hecho artístico ni en catarsis, ni en un acto cuasi de iglesia dominical de lavado de culpas. Porque es mucho más y es mucho menos que eso. Esa fue la decisión de generar ese tipo de final.